Vamos a comenzar con un nuevo concepto que es de mucho interés dentro de la química y dentro del hogar. Hablaremos de los ácidos y las bases. Quédate en esta explicación que será de lo más entretenida. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión les voy a platicar acerca de los ácidos y las bases, que son sustancias químicas de mucho interés y que seguramente necesitas conocer. Vamos a comenzar. Primero que nada, te quiero decir que los ácidos y las bases no son cosas que solamente hablemos los químicos. Los puedes encontrar a tu alrededor, en muchos productos, en el baño, en la cocina, en el tocador e incluso te los puedes encontrar hasta en los alimentos. Por lo que es importante que los conozcas y que también reconozcas sus características, sus propiedades, cómo identificarlos y sobre todo, saber qué son estas sustancias. Vamos comenzando. Primero vamos a hablar un poquito de la historia de este tipo de sustancias. Estas sustancias ya se conocían en civilizaciones antiguas. Tanto los babilonios, los egipcios, los griegos los utilizaban y los aprovechaban en su actividad minera, para obtener metales e incluso para las bebidas alcohólicas que consumían. Es importante saber que estas sustancias se conocían desde hace muchísimo tiempo, aunque no sabían lo que era. Solamente aprovechaban sus características o sus propiedades para poderles darles algunas aplicaciones y de esta manera poder cubrir ciertas necesidades. En la Edad Media, los ácidos fueron más estudiados. Identificaron más sustancias, pero eran estudiadas por los alquimistas, que en realidad no eran científicos y no hacían estudios sistematizados. Eran muy desordenados y sobre todo creían más en la magia que en la ciencia. Buscaban, como uno de sus dos objetivos, la obtención de oro a partir de cualquier otro metal o incluso obtener la vida eterna a través de la piedra filosofal. En la actualidad sabemos que lo que ellos buscaban era imposible, a pesar de los desarrollos científicos que tenemos en la actualidad, que nos permite hacer cosas parecidas a las que ellos querían obtener, pero que no son definitivamente lo que ellos pensaban. En esta etapa, ellos identificaron muchos ácidos, muchas bases y definieron algunas de sus características que eran fáciles de reconocer. A las bases les llamaban álcalis, ya que provenía del árabe, que significaba cenizas de los vegetales. En la actualidad les llamamos bases porque son generadores de sales, que ese es lo que significa. También con el surgimiento de la química hubo algunas personas que empezaron a identificar algunas de sus propiedades. Ya en el siglo XVII, Robert Boyle, sí, ese que hizo la ley de Boyle de los gases, bueno, pues él realizó una primera descripción sistematizada de las propiedades que tenían estas sustancias. Él se daba cuenta que, por ejemplo, los ácidos eran capaces de disolver a los metales, de generar cierto tipo de corrosión, además de que podían disolver muchas otras cosas. También se dio cuenta que había algunas pinturas vegetales que cambiaban de color al estar en contacto con los ácidos y pasaban de ser azules a rojos. Y también identificó que al estar en contacto los ácidos y las bases, estas perdían sus características. Hoy en día decimos que se neutralizan, pero Robert Boyle hizo estas primeras observaciones que fueron fundamentales para definir las propiedades que nosotros conocemos en la actualidad. Ahora, estos solamente son características, pero nos importa saber qué teorías tenemos para entenderlas y para explicarlas, porque conocer las características no es suficiente para definir una sustancia química. Con el surgimiento de la química, a finales del siglo XVII, bueno, pues entonces empezaron a hacer estudios más formales y tuvieron ideas para tratar de explicarlo. Debemos de recordar que en este momento, los materiales de un laboratorio de química eran prácticamente los mismos que usaban los alquimistas. No tenían equipos sofisticados como los laboratorios de la actualidad. Imagínate, un laboratorio de una secundaria o de una preparatoria está mucho mejor equipado que un laboratorio que tenían en esta época. Es decir, podríamos replicar en un laboratorio sencillo sus descubrimientos, pero habría que ser muy cuidadosos,
ellas no cuidaban tanto su salud y esa era la razón por la que muchos tenían un periodo de vida muy corto. En estos estudios sistematizados y ya identificado algunos elementos químicos que se encontraban en la naturaleza, Antoine Logan Lavoisier afirmaba que todos los ácidos tenían oxígeno dentro del compuesto, lo que era una afirmación importante ya que se conocían pocos elementos en esos momentos y el oxígeno era uno de los mejor identificados. Sin embargo, Berthollet se dio cuenta que esto era falso. Identificó algunos ácidos que no contenían oxígeno, lo que significa que el oxígeno no era el responsable de las características ácidas en esos compuestos. A través de sus investigaciones, Humphrey Davy afirmó que todos los ácidos debían de contener hidrógeno como el elemento fundamental para poder llamar a los ácidos. Sin embargo, Justus von Liebig se dio cuenta que no era suficiente contener hidrógeno, ya que había otros compuestos que contenían hidrógeno y que sin embargo no tenían las propiedades ácidas de los compuestos. Para que pudiera ser un ácido, este hidrógeno tenía que sustituirse fácilmente en una reacción química por un metal. Todas estas afirmaciones nos llevaron a tres teorías que nos explican claramente qué son los ácidos desde una perspectiva química: la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted y Lowry y la teoría de Lewis. Estas las podrás encontrar en otro video. Hemos hablado de las teorías, pero ya que identificamos y podemos explicar qué es un ácido y una base, podemos ahora explicar características que tienen. En el caso de los ácidos, algunas características que siempre vamos a notar es que los ácidos tienen un sabor agrio. Al tornasol lo pintan de color rojo. Es una sustancia azul, pero en contacto con un ácido siempre se va a enrojecer. Reaccionan con los metales y en esa reacción con los metales desprenden hidrógeno. Reaccionan con las bases, es decir, con los álcalis, para neutralizarse y dar la formación de una sal con agua. Se disuelven dentro del agua y dependiendo de qué tan fuerte sea el ácido, será qué tan fácil se puede disolver. Hay algunos ácidos que les cuesta mucho trabajo disolverse y a estos les llamamos ácidos débiles, y a los que se disuelven con demasiada facilidad les llamamos ácidos fuertes. En el caso de las bases, algunas características que nosotros podemos identificar es que las bases tienen un sabor amargo. El papel tornasol, que es de color rojo, ahora lo van a poner azul. Son buenos conductores eléctricos en disolución acuosa. Son resbaladizos al tacto, como los jabones, que son un excelente ejemplo de base. Son corrosivos, se disuelven en agua y la mayoría de ellos generan iones hidróxido al disolverse en agua, lo que permite medir con facilidad el pOH. Hay muchos ácidos que nosotros podemos encontrar en la naturaleza. Ya hablábamos de los ácidos fuertes y ácidos débiles. Dentro de los ácidos fuertes tienes que cuidarte del ácido sulfúrico, del ácido nítrico, del ácido fluorhídrico, que son ácidos fuertes. Son capaces de disolver el acero, muchos metales o generar muchas quemaduras muy graves en la piel. Los ácidos débiles, como el ácido bórico, el ácido carbónico, son bastante seguros para utilizarlos en productos domésticos. Incluso el ácido acético o el ácido carbónico los utilizamos en los alimentos. El ácido acético lo utilizamos en el vinagre y el ácido carbónico está presente en las bebidas, como los refrescos. Por su parte, en las bases también podemos encontrar bases fuertes y débiles. Los hidróxidos suelen ser bases fuertes, como el hidróxido de sodio, que es un hidróxido muy corrosivo. Y también vamos a encontrar algunas bases débiles que son aptas incluso para el consumo humano, como la leche de magnesia. Este tipo de bebida es para calmar la acidez estomacal. Si lo analizas, tiene mucha lógica. Si tienes acidez estomacal y consumes una base, esa base deberá neutralizar el ácido que está presente en exceso en tu estómago y va a calmar esa sensación. En eso se basan varias
de las sustancias que nos ayudan con la acidez estomacal. Pero si decimos que algunos ácidos son fuertes, algunas bases son fuertes, hay ácidos débiles y bases débiles, necesitamos poder identificar cómo saber cuándo es fuerte y cuándo es débil. ¿Qué tan ácido en realidad puede ser un ácido? Y ahí vamos a introducir el concepto de pH. El pH, que muchas veces conocemos como el potencial de hidrógeno, es una manera de indicar el grado de acidez que puede tener una sustancia. Es decir, la concentración de iones hidrógeno o de iones hidrógeno que puedan encontrarse en la disolución. La mayoría de las veces, cuando hablamos de pH, pensamos en la concentración de iones hidrógeno y estamos haciendo referencia a la teoría de Arrhenius, no a la de Bronsted-Lowry ni la de Lewis, sino la de Arrhenius. Entre más pequeño sea el valor del pH, este me indica que tiene una mayor acidez. Pero esta escala es un poco complicada. Habrá que tener entendido qué significa esta escala. El agua, cuando se disocia, es decir, cuando se rompe y forma iones hidrógeno y iones OH, está en equilibrio la cantidad de iones hidrógeno y de iones OH. En este equilibrio hay la misma cantidad de iones hidrógeno que de iones OH y su pH es de 7. Pero cuando aumenta la cantidad de iones hidrógeno, lo que yo voy a notar es una disminución en el pH. Entre más lejos esté del 7, significa que es más ácido. Lo que implica que una sustancia con un pH de 0 es el ácido o tendría que ser el ácido más fuerte. Pero si su pH es un pH de 5 o de 4, no es tan fuerte. Lo mismo sucede en el caso de las bases. Para una base, si su pH es de 14, estamos hablando de una base que es muy fuerte. La concentración de iones hidróxido es muy alta. Pero para concentraciones menores de iones hidróxido, el pH que podemos encontrar será de 8 o de 9 y será una base débil. Para calcular ese pH desde la perspectiva analítica, hay fórmulas. El pH se calcula como menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Esta concentración se refiere a una concentración molar. Revisa el siguiente video para recordar cómo calcular esas concentraciones molares. En el caso del pOH se calcula como menos el logaritmo de la concentración de iones OH. Una característica que tiene el pH y el pOH es que la suma de ellos dos siempre debe de ser 14. Por lo que, si yo conozco el pH de una sustancia, podría conocer también su pOH. Además, despejando de estas fórmulas, podemos determinar la concentración de iones hidrógeno o la concentración de iones hidróxido que pueda tener una sustancia. Si lo piensas, esto tiene mucho sentido. En un laboratorio, normalmente lo que se mide es el pH de forma directa, a través de un indicador. Pero no sabemos la concentración de iones hidrógeno o de iones hidróxido y la podemos calcular a través de estas fórmulas. Estoy seguro que esta presentación te es de mucha ayuda para entender los ácidos y las bases. Me despido deseándote que tengas un excelente día y que estés disfrutando de estos temas tan interesantes. Para mí esta explicación ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Espero que esta explicación te haya quedado lo más clara posible y haya resuelto todas tus dudas. Si te gustó el video, dale like. Coméntame para que genere yo más videos que también sean de mucha ayuda para todas esas personas que requieren ayudas en la química. Me despido deseándote que seas feliz. Un saludo especial para todos los chivermanos y adiós.